Buen mediodía para todos. Hola Raúl, hola Beldi, hola Gustavo, ¿cómo va? Quédate con alguien que te mire de esa manera, ¿no? La reaparición de Lagarde. Siempre se miran así, ¿viste? Siempre, ¿no? Sí, hay algo ahí. Hay algo entre ellos. ¿Sabes qué? Me parece, había algo, me parece. Hubo algo. Hubo algo, gracias. Al gusto de los dos, ¿no? Al gusto de los dos. Luis, ¿qué pensás de Christine Lagarde? La reaparición de Christine Lagarde, ¿cuál fue el rol de ella? ¿Está justificándose? ¿Fue un instrumento de Donald Trump, como planteaba recién Claudio? Mira, después de Bretton Woods se crearon dos organismos. El Banco Mundial para el Plan de Desarrollo y el FMI, que era el gendarme del sistema. Es decir, el FMI no es ni bueno ni malo. Cuando vos acudís a la policía porque para entregarle a tu hijo, o para entregarle a tu hijo no le puede rehabilitar la droga, tengan ustedes, vos sabés lo que es la policía. Esto es el gendarme, esto no viene a ayudarte, viene a ordenarte la vida de una manera compulsiva. Es decir, si estás gastando de más, te dice, recortá el gasto. ¿Cómo? No me importa, lo recortás. Viene con instrucciones precisas. ¿Qué pasa? Estados Unidos, te decía, el Banco Mundial lo preside un norteamericano, el FMI siempre un europeo. Pero Estados Unidos tiene la mayor cuota del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto tiene una influencia muy grande. Y en este último tiempo en el mundo no hubo problemas tan grandes para el FMI hasta que aparece Argentina. Imagínate que el país que lo sigue en créditos en el FMI, creo que es Ucrania, que debe tener 6.000, 7.000 millones de dólares, y después viene Grecia. Ahora, Luis, Polonia. dice Lagarde ante esta nota que hacía en AFP, y abro la mesa, Argentina estaría mucho peor si el fondo no hubiera intervenido, no hay dudas al respecto. Cuando Argentina tocó nuestra puerta, estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque el mundo se centra ahora en Argentina. Toqué muchas puertas de varios países, muchas palabras amables, muchos apoyos gentiles, pero ninguna financiación. Nadie estaba preparado para financiar a ese país. ¿Hubiéramos estado peor, Raúl? No, ahora estamos peor, porque estamos en la misma situación que hubiéramos estado si no venía el fondo, con la diferencia que debemos 57.000 millones de dólares más. ¿Cuál es el...? Fuimos para no ser... ¿Laura? Sí, coincido, y creo que Lagarde en todo caso está preocupada por ella, porque es su cabeza también la que está en juego. El 60% de los préstamos vigentes del FMI son de la Argentina. Ahora se reduce Más de la 50... mitad de la cartera del FMI está en la Argentina. Ahora se reduce, no entregan los 5.400 millones, se reduce a 50 y pico %. Pero fíjate que se hizo para evitar el default. Y caemos en default igual. Es decir, es como... podías haber ido al default y evitarte todos los sopapos en el camino. Vas al default y encima te crucifican, te esclavizan. No lo tomen como una defensa a Lagarde. Si no se pedía plata al fondo, ¿qué hubiera sido? Yo estaba de acuerdo con Caputo, que era el que se oponía, y que había que intervenir en el mercado de cambios, que él tenía una política, y si el dólar subía, dejarlo subir. Pero acá hubo una obsesión, como que, todo lo que vos no hiciste y que tenías que hacer para bajar el gasto público, que no suba el dólar, que haya inflación y bajar el costo, no lo hiciste. Te endeudaste. En un momento el mundo cambió, la deuda se hizo cara y caímos en el Fondo Monetario. Es decir, es como aquel que empieza a beber una copita los fines de semana y después termina alcohólico. Esto le pasó a la Argentina. Y cuando Caputo estaba en el Banco Central, se oponía porque dijo, vamos a terminar mal con el Fondo Monetario, porque le acotaba al Banco Central su rol, le limitaba a todo el gobierno su capacidad de... Y en ese sentido, Luis, hubo lasitud, hubo mucha como complicidad, complacencia con la Argentina, porque Lagarde decía, déficit cero, bueno, te doy un margen, emisión cero, bueno, te doy un margen. Pero no, porque hay un componente político que no nos podemos olvidar. Digamos, América Latina, 15 años antes, había tenido unas políticas de redistribución del ingreso muy importantes. Y había una intención de Estados Unidos y de los grupos económicos internacionales de que esto no se volviera a repetir. Entonces, derrotado el peronismo o derrotado el kirchnerismo a través de Macri, y con el fracaso de la política económica de Macri, fue un salvataje político. Digo, acá todos están coincidiendo. ¿Fue un error ir al fondo? Sí, fue un error. ¿Qué hubiera pasado si no se iba al fondo? Si se cambiaba la política, a lo mejor no hubiese sido no se hubiese llegado a tal desastre.
Y si no se cambiaba la política, todo esto lo íbamos a tener bastante antes. Ahora, no se cambió la política y el fondo, y Estados Unidos fundamentalmente, que fue el que influyó, quiso sostener políticamente a Macri. Y bueno, y así nos está yendo. A ver. Y mira, y justamente pegado a esto, la pregunta es de aquí hacia adelante qué, porque en unos meses vendrá seguramente un nuevo gobierno que se planteará sí o sí en una sociedad o un acuerdo, un nuevo acuerdo con el fondo, porque vos le debes, es tu acreedor máximo. Ahora, lo que demuestra esta última experiencia es que si vos hacés como país lo que el FMI te pide con estas fórmulas inexistentes, como no emitir moneda, porque de esa manera entonces la inflación no va a saltar, el dólar tampoco, pero nos deja hundidos en la recesión y la pobreza, lo que hay que hacer es ser muy firmes en la negociación. Porque negociar hay que negociar, al fondo lo tenés como acreedor sí o sí, y tu máximo acreedor, pero acá la clave es de qué manera el próximo gobierno tiene un programa propio para sentarse El con fondo FMI, nunca poder te manda pagar default. y hacer una economía que crezca. A ver qué dice Beldi. El fondo nunca te manda default. Acepta cualquier negociación de la misma manera que es muy duro aplicando los programas. Después, cuando vos dejas de cumplir, no te da más plata, pero te quiere cobrar la que prestaste, pero te puede extender los plazos, las tasas son muy laxas. Pero acordate que Néstor Kirchner habían incumplido con el fondo y le pagó al contado al fondo todo innecesariamente, porque la tasa era el 4%. Pero quiero volver con algo que decía Gustavo, que me pareció interesante. El mundo jugó a sostener a Macri. Absolutamente. ¿Sí? Tomemos ese detalle. El mundo jugó económicamente a sostener a Macri. Occidente jugó. A ver. Occidente, ni China ni Putin. No es el mundo, no es la totalidad del mundo. Es el sector occidental con una fortísima impronta en el negocio financiero. Entonces, cambio o lo profundizo. Occidente jugó a sostener a Macri. No solo a Macri, sino que no haya populismos en América. Exacto, Bolsonaro. Hay un equilibrio regional por el tema político. Venezuela. Claro. Por el tema Bolivia. Bueno, pero Bolivia, ¿qué pasó? Ayer Bolivia se terminó convirtiendo... Hoy se hablaba del modelo Bolivia. Alberto Fernández lo planteó como un modelo económico. A ver. ¿Por qué Occidente bancó a Macri? A ver, banca Macri porque el neoliberalismo, que se impuso hace 40 años, cambió la forma de acumulación del sistema capitalista. Durante decenios, el sistema capitalista acumuló a través de la producción y del excedente de producción, del ahorro. A partir de la crisis del petróleo de la década del 70, el modelo de acumulación pasó a ser financiero, o prioritariamente financiero sobre el productivo. Entonces, el modelo económico de Macri era un modelo de economía primaria, abrió, a la posibilidad de la bicicleta financiera, y por otro lado, lo que no querían, Facundo, era que los modelos que se llaman populistas, o de redistribución del ingreso, o de intervención del Estado en la puja del ingreso, porque de eso se trata finalmente la política y la administración pública, intervenir en la puja por la redistribución del ingreso, no lo querían más. Mirá, no querían a Lula, no querían a Cristina. Mirá esta imagen, ayúdenme a reconstruirla entre todos. Ayúdenme a conducir un poco el programa. Otros tiempos en la Argentina, ¿no? Yo me voy tomando algunas frases que nuestros invitados y nuestro equipo va diciendo. Acá se dijo el mundo jugó o Occidente jugó a sostener a Macri. ¿Pero por qué, Facundo? Estos son postales de cómo el mundo sostenía a Macri. Ahí tenés, A ver, ahí Carlos. tenés a Christine Lagarde, bueno, en la época donde todo parecía que se iba a solucionar con el fondo. No, me pareció interesantísimo lo que vos decías, ¿no? ¿Por qué el mundo sostuvo a Macri? Mirá, Duhovne que llega al evento. Bueno, ahí está Caputo. Pero ¿de dónde veníamos y hacia dónde vamos? Esto es interesantísimo. A ver, dale. ¿Por qué sostuvo a Macri? Porque veníamos de un gobierno donde el eje de la política internacional estaba vinculado con Venezuela, con Cuba, con Irán, el pacto con Irán. Entonces era lógico que el mundo desarrollado y capitalista, considerando a la geopolítica, no apoye a eso. Ahora perdóname, pero ¿hacia dónde vamos? Porque quizás no es lo mismo lo de Alberto. Cuando yo lo escucho a Nicolás Maduro, tratándolo de estúpido a Alberto Fernández, digo, quizás no es lo mismo, no sé, no lo sabremos, si gana la elección y habrá que esperar al 10 de diciembre. Ahora contesta, esa es la pregunta. Ahora contesta Fíjate, Gustavo, pero Claudio me quería decir algo del video. Esto tiene algo más que un año, toda esta escena. Vos fíjate, está Luis Caputo, que era el Messi de la finanza. Sí, pero pará, ayúdame en algo. Dame el video de arranque. Desde el comienzo, ponémelo del principio, porque y fíjate si me lo podés congelar en la primera... Mirá,
congelámelo donde yo te pido. Congélame ahí nomás. Congélame ahí no. Mirá, acá nomás. ¿Quién recibe a Christine Lagarde en Olivos? Julián Aguada. ¿Quién aparece atrás? Peña. Marcos Peña. Esto se ríen por acá en la mesa. Bueno eso, Esto muy hoy bueno, muy bueno. empieza a ser ya parte digamos, del pasado de la Argentina, Raúl. Sí, definitivamente. Del pasado, pero sus efectos van a continuar y mucho tiempo. No pensemos que esto Alberto lo va a resolver de un día para otro. Todo eso ha generado un movimiento de la economía y de la sociedad en una dirección que hay que revertir. No se va a hacer de un momento para otro. Y volviendo al tema de cuáles son nuestros vínculos internacionales, de ninguna manera... Bueno, primero que no fue tan así el gobierno de Cristina Kirchner, pero seguramente... ¿Pero cómo? Pero no. Pará, déjame terminar, por Pero favor. escúchame. Déjame terminar. Da uno, Carlitos, da uno. Ya te dejo. Tuvo otras relaciones, pero el de Alberto no va a ser un gobierno como el de Cristina en términos internacionales. No puede, además. No tiene espacio. No hay margen. No hay margen para eso. Sí, ¿qué decías? No, Digo que cuando hicimos, perdóname. No, porque no lo corté, por no, eso. no era pero así. no es Dale, ideológico. ahí voy, Gustavo, yo te doy. No es ideológico. El eje de la política internacional del gobierno de Cristina no es ideológico, es un dato de la realidad, una observación dijo, objetiva de la realidad. Si me Estaba pasa algo con a mí, miren Venezuela, al con norte, Cuba y con dijo. China. ¿Te acuerdas cuando dijo, si me pasa algo a mí, miren al norte? No, a mí me gustaría decir, a ver, estaba opuesto totalmente a Gustavo, Estados Unidos. Nosotros veníamos, porque también hay que saber de dónde veníamos y cuándo llega Néstor Kirchner y de dónde veníamos. Nosotros veníamos de una explosión económica producto del fin de la convertibilidad, que se estiró, digamos, la convertibilidad era como el Cid campeador, estaba muerto y subimos. Pero Dualde estuvo 2 años, le hizo todo el trabajo, le devaluó, le dejó un dólar a precios de hoy a 90 pero mangos déjame- a Néstor. pero digo- agarró era una joyita el agarró auto. un país con Que agarró 54, Néstor. agarró un país con 54% de pobres, Pobres. con urgencias. 600 agarró un dólares país- la soja. Agarró un país Para- con Da uno. millones de desocupados. Digo, había que dar vuelta a eso. Fíjate vos lo siguiente. Eso agarró Dualde, No. Kirchner. Pero, Espera, Luis, espera, han venido con muchas ganas No, de debatir. pero voy a lo siguiente. Pero no podemos voy a cambiar lo la siguiente historia. porque si no pareciera que Néstor Kirchner no hizo Vamos de nada. a uno, vamos de a uno. Voy a decir lo siguiente. La elección del 2003 la ganó Kirchner, pero la podría haber ganado Menem o la podría haber ganado López Murphy. Y no era la misma salida, aunque iban a recibir el mismo De país. hecho, entre Kirchner y López Murphy hubo 5 puntos. Sí, sí. De hecho, la ganó Menem, no fue a balotaje. 22-17 Pero con voy a- Menem ganando correcto. arriba de La ganó 30. Menem. Pero voy y no a fue lo a siguiente. balotaje. Voy a lo siguiente. 25. Y se la ganó Dualde a... Pido que me dejen terminar el Dale, concepto. dale. Pido que me dejen... Y vuelvo a los secretos de la casa. pero pido que me dejen terminar la idea. Entonces, había 2 salidas. Una salida productivista, rompiendo los 10 o 12 años anteriores de neoliberalismo y dependencia con el Fondo Monetario, o y se rompía, que era Kirchner, o se seguía con más de lo mismo. Entonces, mi opinión es que si se seguía con más de lo mismo, Menem, López Murphy, el país iba a volar por el aire porque ya había volado por el aire y vos tenías 54% de pobres. Entonces, Néstor Kirchner, que viene de todo eso, necesita romper y por eso necesita pagarle el fondo. Vuelvo. Ahora, fíjate vos... Mira, hacemos un punto ahí, Gustavo, ya Pero te con doy. esto termino. No es cierto que, el principal socio fue Brasil, el principal socio comercial de Occidente era igual Estados Unidos, porque es a quien se le vende más cosas y de quien se compra más cosas, y había una relación con China, había una relación con Rusia. ¿Por qué? Porque vos tenías que los fondos buitres te jugaban en contra, entonces había que tener una apertura distinta. Hoy el mundo es otro, por eso Alberto va a tener otra política. Mirá, El Gustavo, mundo es que otro. vos nos metiste en este lío del mundo que hizo sostener a Macri, y ahora voy a ir a otra cosa que dijiste. Esto de Estamos... julio de 2018. Julio del El dólar 2018. estaba a 28 pesos. ¿Cuánto estaba el dólar? 28,30. Esta noche, la noche de la cena, Lagarde había llegado un viernes, tuvo un... Se abre la puerta de la quinta Casi de como si Olivos. fuera la temperatura, Claro. lo dice. Claro, ¿cuánto estaba el dólar? Muy gracioso. 28,30. Lo decís y No, sí. te excitás. Se abre la puerta de la Quinta de Olivos, está Julián Aguada recibiendo a Christine Lagarde. Sí. Muy ahí, atrás, en segundo plano, aparece Marcos Peña. Coincidimos todos con Ahora, Marcos Peña, ¿no? Facundo, ¿Sí? permíteme algo. Hay Sí, algo esperá, en las esperá, Laura, relaciones... ahí vuelvo. Sí. Esperá, a ver cómo sigue esto. Dame play a la imagen. Y frename donde yo te pida, por favor. Christine Lagarde entra. Bueno, ahí las miradas ya las conocemos. Claro, le dice Muchas Christine. sonrisas. Queda la puerta abierta. Frename un minuto ahí. ¿Quién entra en escena?
Duhovne. Nicolás Duhovne es mucho más joven de lo que Si fue hace un año, Claudio. Pero envejeció mucho. Un año más joven, nada más. No, pero digamos, el día que renunció, Sí. aparentaba que había pasado 7 años. Bueno, por ahí tenía un mal día. A ver, Laura. No, quería decir que hay algo en las relaciones internacionales que tiene mucho que ver con lo protocolar. Esto de que a Cristín la reciba... Julián Aguada. Sí, tiene que ver con que la mujer es Sí. la que es la anfitriona, Me es la parece que que recibe. más que la imagen de Julián Ahora, Aguada era la imagen de Marcos Peña cruzándose atrás. Bueno, ahora, ¿de dónde venimos? Hemos hablado mucho de dónde venimos, está bien. ¿Dónde estamos parados? El año que viene tenemos necesidades, compromisos financieros por más de 30.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto nos queda para el año que viene de este mega super préstamo? ¿Cuánto? El FMI, 5.900 millones. ¿Cuánto? 5.900. Por eso, es muy Entonces- importante lo que dice. Por eso, para negociar, a ver que se entienda, la va a tener más fácil Alberto que Macri. Porque una cosa era convencer que te pongan los 50.000 palos. Que ahí Trump metió presión y llegaron a un acuerdo. Ahora cuando, hablando en términos futbolísticos, ya la tienen adentro, ¿no? Porque Sí. ya está. Muy académico lo de Carlos. No, perdón. Eso no fue Pero cuando... en términos maradonianos. En términos maradonianos. No, pero cuando ya está el acuerdo, pongámonos serios porque es un tema delicado. Cuando ya está el acuerdo estructurado, Sí. y bueno, vos tenés que pagar, entonces es más fácil negociar con el fondo. Por eso probablemente los equipos de Alberto, si gana la elección, ¿no?, tengan una negociación dura porque no le tienen que pedir. Ahora les voy a pedir Tiene que pagarle. que pensemos un poco cómo va a manejar su vínculo, ya que reapareció Lagarde, ya que estamos discutiendo cómo fue el vínculo del Fondo Monetario con el gobierno de Macri. Va a haber una relación y un vínculo, y lo planteaba Claudio, entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno hipotético, vamos a poner nuestros términos, de Alberto Fernández. Vuelvo a la Quinta de Olivos. A ver, frenámelo ahí. Este Marcos Peña todavía está en ejercicio del poder, Marcos Peña. Está Christine Lagarde, ya no está en ejercicio del poder, por lo menos no en el fondo. El presidente Mauricio Macri, todavía en ejercicio del poder. La primera dama, Julián Aguada, todavía en su rol. Y este hombre, Nicolás Duhovne, no está ya en el poder. Quiero ver y espiar un poco más lo que fue ese encuentro para analizar cómo fue la relación del Fondo Monetario Internacional con Macri y cómo será la relación del fondo, ya sin Lagarde, con el próximo gobierno. Y quiénes o cuántos de estas reuniones, que no sucedieron hace 20 años. ¿Cuándo sucedieron, Claudio? El 28 de julio del año pasado. ¿Y cuánto estaba el dólar? 28,30. Sí, pero se había devaluado ¿Sensación 40% en poco tiempo. Ya venía con una escalada importante. No nos olvidemos que en marzo estaba en 20 pesos A ver, el dólar. dame play a ver quién más estaba en la reunión. Me ayudan ustedes, ¿eh? Estaba Luis Duhovne. Caputo. Frenámelo un El minuto primero ahí. que ves acá es Luis Caputo. Acá. Ustedes lo conocen a todos. El los que están acá. italiano. A ver, Luis Caputo está acá. Sí, Es el Toto Caputo. Toto Caputo. Es el Messi de las finanzas. Se presentó como el Messi de las finanzas y el hombre que venía supuestamente a remendar lo que había hecho Sturzenegger, que se fue cuando el dólar se escapó de los 25. ¿Beldi era el Italiano. Messi de las finanzas? Era Sí. un gran operador de mesa de dinero. Era un gran trader. Claro, es un A ver, trader. dígame qué es trader, Laura. Era Timbero, Es es un ese, timbero, es el que básicamente. sabe Es el que mover la está plata. frente a la pantalla de televisión, compra, venta, decide, Sí. Y puja, eso con la invierte. función pública, con manejar Es un que país. Es el que tiene el centro, el timing. alma del Banco Central es la mesa de dinero que tiene el Banco Central, es poderosísima. Ahora la desmantelaron. Este gobierno la desmanteló, O pero sea esa que mesa era el fue Messi de las poderosa. finanzas, Laura. Vos Después de coincidís con esa Caputo, El mercado lo respetaba muchísimo. después de Caputo ahora? se desmanteló la mesa de dinero del Banco Central. Tiene unas credenciales académicas el actual titular que todo el mundo reconoce, pero no le reconoce esa cintura de la que Es habla que no Luis. tiene mesa de dinero ahora. Claro. Y cuando- No tiene, ¿me Claro, entendés? claro. Ese entrenamiento Déjame de... entender algo. Entró siendo el Messi de las finanzas, pasó por la función pública, salió de la función pública y juega de 4 ahora, como yo. No, los fines de para. semana. Salió de la función pública, dijo por qué se iba y se cumplió lo que él dijo que iba a pasar si le daban pelota al Porque el Fondo Monetario lo Internacional. presionó para que Caputo dejara de ser el presidente del Banco Central, porque ¿qué pasaba? Caputo quería intervenir en el mercado, el Fondo Monetario no, quería que en todo caso el dólar Sí. valiera lo que debía valer, y Caputo cuando vio que tenía las manos atadas, o las piernas cortadas como Maradona, se A ver,
A ver, bueno, está Toto Caputo, ya me explicaron quién es, ya me explicaron qué pasa. Está Christine Lagarde, la reconocemos por el pelo blanco. Lo echó el fondo a Caputo. ¿Cómo? Sí, lo acabo de decir. Sí. Bueno, está Julián Aguada, está el presidente Acá, Mauricio. Facundo, casi ¿Quién ni está? se lo ve. Este es un Acá. italiano que es el jefe de la misión para la Argentina del FMI. Es Cardarelli. Es Exactamente. el que se va a Cardarelli. contar la semana que viene con la CUM. Este hombre sigue en el poder. Sí. Este Con el hombre es poder el que se encontró con los equipos de Lavani y con los equipos de Alberto Fernández. Pará. Pero tocado en la base, porque nosotros hablamos del fondo como un organismo amorfo. La presidenta del Fondo Monetario Internacional que tuvo de la Rúa no era Lagarde, era una alemana durísima Anne que después del Kruger. blindaje le cortó la cabeza de la Claro, Rúa Anne directamente. Kruger, ¿no? Entonces hay que pensar quién va a ser el próximo presidente del Fondo Monetario Internacional, porque en eso, Fondo Monetario Internacional, en esos estilos hay una diferencia. A ver, espera, grande. porque Claudio, yo estoy hoy con ganas digamos, de trabajar mucho. Sí. Nombró a Kruger, se me vino a la cabeza A Kruger, Anup claro. Sin. Es el lindo de- Kruger la no época era- A ver, buscame las fotos de algunos de los que fueron. Kruger no le daba con la esto. época de Alfonsín. ¿Tanto, te parece? ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién? ¿Sí? Anup La época, Sin. ¿te acordás vos, Luis? Anup Sin era... Ah, no, perdón. Yo me acuerdo. No era que que se reunió con- Alfonsín era sí. el contador, Oh, sí, no. auditor del Fondo Monetario Internacional. Kohler estuvo antes que Kruger, Hermann Kohler, no me acuerdo todos. Había otro que era artista plástico, hablaba muy bien castellano, la hija también artista plástico, me puedo Bueno, acordar. Sí, Artista plástico no, nadie nos ayudó en nada. igual, pero eso no nos sirve mucho. Acá hay un tema. Cuando vos vas al Fondo Monetario sabés a lo que vas. Después, como no lo cumplís, le echas la culpa al Fondo Claro, el fondo Monetario. malo. Vos lo que querés recibir es el primer tramo del fondo que no tiene condicionamiento y después al segundo, al tercero se corta de manga. No lo cumplís. ¿Quién es y Claudia, no lo esta mujer? recibís. Esa es Esta- Anne Kruger. Anne Kruger, con ¿Alguno, De la la- Rúa ¿Alguno ha entrevistado acá en Kruger? Con De la Rúa estuvo. ¿Alguno ha entrevistado? ¿Te ha tocado entrevistar? No, no Claudio? daban entrevista. No, la vi No da pasar. nota, ¿no? La No da vi nota. pasar. La viste pasar. La vi pasar. Sí. Y te Durísimo. escondiste. ¿Y ahora qué viene? ¿Fondo Monetario Internacional más duro o más blando? Bueno, pero hay que tener en cuenta que ya Alberto definió una gran parte de cómo va a ser la relación con el fondo. Se los dijo claramente y después lo dijo en público. Voy a pagar, pero no voy a pagar con el sufrimiento de la gente. Y eso, es así. y de esa no se corre, Alberto, estoy segurísimo. Va a ser una relación absolutamente diferente, va a cambiar la política económica, va a ser un gobierno prudente en un sentido, muy firme en Claro, otro tal sentido. cual, tal Digo, Pero vos porque- cambiando las Sí. intenciones no bajás la deuda. Es maravilloso como ven el futuro. Hay que renegociar. ¿Cómo saben cómo va a Tenemos muchas renegociar? alternativas. Ya saben lo que va a decir el fondo. La deuda tenés que estirar los plazos de pago. Verdad, me Porque es quedé asombrado. imposible pagar. Aquí se dijo, quedan 5.700 millones o 5.200 de lo que Sí. nos tienen que dar y debemos 30 Debemos el año que Pero viene. como bien dijo Luis, el fondo siempre te da facilidades Correcto. para Porque, patear eso. no Pero te vos da tenés para... que negociar dos cosas. Solo Perdón, Luis. dos países hicieron default con el fondo. Sudán, Irak, que estaban en guerra. Tenés que y no negociar. pudieron pagar. ¿Cómo El sería problema es caer- la deuda con los No, no. privados, Nadie- con los nadie inversores. defaultió con el ¿Cómo fondo. sería caer en default con el fondo? No No pagar. pagarle. no pagar. Nadie en el mundo no le pagó al fondo, salvo esos países por esa O emergencia sea, me estás de guerra. Entonces vos también estás viendo el futuro, Luis. Inevitablemente se le va a pagar. El tema es Nadie cómo. dijo, Pero es que yo no dije Fernández el dijo cómo, que no le te va a lo puedo pagar. decir. Pero acá van a ocurrir dos cosas. Una negociación con el fondo es el plazo de pago. La otra es que no se va a cumplir el modelo dogmático que ellos imponen o quieren imponer siempre a los países, que termina fracasando No estrepitosamente. es verdad. Entonces, no han hecho otra cosa que flexibilizar No, su bueno, dogma todo pero el vos tiempo. tenés, con Grecia es nosotros. un ejemplo. No pueden vender reservas. Bueno, dale, vendan reservas. No, pero- No pueden. Pero no una han cosa hecho es lo que le otra cosa permitieron, que- una cosa es lo que le permitieron a Macri, porque vuelvo a repetir. ¿Por qué? Lo Por el que respaldo y no a no, Macri. la culpa es de Macri, cuestión no es geopolítica. política. Nos gusta la lo tenía flotación sostenido, libre. la Bueno, está bien, geopolítica. intervengan todo Pero, lo que quieran. Facundo, a lo que voy es a esto. Hay dos ejemplos distintos, de salidas distintas y de consecuencias distintas para el pueblo. Una cosa es Portugal y otra cosa es Grecia. Entonces, lo que dice Alberto es, no vamos a pagar a costa de hambrear a la gente. Lo que dice es, vamos a pagar, pero vamos a generar empleo, vamos a expandir la economía. Bueno, muy difícil, porque además le debes a los privados. Pero, pará, yo cubrí durante años las asambleas del Fondo Monetario Internacional, conozco de memoria cómo funciona. Hay que conocerlo bien al fondo. Vos ya no tenés nada que cumplir con el fondo porque el fondo ya te dio toda la plata. Entonces no te puede exigir, hace esto, hace esto, hace esto.
Ahora, si la vas a refinanciar, te va a dar buenos plazos y todo, y ahí sí te va a poner algunas condiciones a cambio de esos plazos, como se hace en toda negociación. ¿Cómo será la negociación? ¿Cómo serán los plazos? No tengo el tarot, no lo sé leer, y si lo tuviera no lo sé leer. Ahora les quiero preguntar algo, pero si no lo saben me pueden contestar algo que se contesta muy poco en la tele, que es no sé. O sea, vale, acá en este programa vale que me digan, no lo sé. Les dejo para que piensen cómo se va a pagar la deuda. Si me dicen no sé, ya cambio de tema y voy a otro. Pero si ya lo dijo Fitch. Ahí vuelvo. Claudio, ¿este quién es? Anup Sin. Anup Sin es un economista hindú que Hindú es justamente... Hindú no, indio. Indio. Hindú es una jefe religión. del hemisferio, el responsable del hemisferio occidental, en la época justamente de la Rúa, vino, yo me lo confundí en la época de Alfonsín porque se reunió con Raúl Alfonsín durante esa época, digamos, durante el final de la convertibilidad. Ahora, también, recién decía Laura, no viene... durísimo. No, muy duro. No viene el desembolso y la Argentina ya tiene que estar empezando, sin la llegada de desembolso, a pensar de qué manera lo va a pagar. ¿Cómo va a digamos, cómo puede pagar la Argentina esos 30.000, 40.000, no sé cuánta plata? Sí, digamos, para este mismo año, antes de llegar al 2020 tenemos que cerrar las cuentas de este año. Y para este año, sin el desembolso del fondo, no alcanza. Argentina tiene necesidades en pesos por 265.000 millones de pesos que no están todavía cubiertas, y también necesidades en dólares que si no viene esa plata del fondo tampoco se pueden cubrir. Por eso lo que para adelante es de acá antes de fin de año, es que el cepo que conocemos se endurezca todavía un poco más para cuidar los pocos dólares que quedan. Laura. Mira, Facundo, si hablamos brevemente de los números, pero sin que sea un bodrio. Dale. El cronograma establecía que tenían que llegar 5.400 el 27 de octubre. La semana que viene vamos a Washington a hacer la quinta revisión, Primero a ver si hicimos tenían bien que los llegar, deberes. perdóname. ¿Cómo? En septiembre tenían que llegar. En septiembre, perdón. Octubre, la elección. Bueno, descuentan que no van a llegar hasta, Antes de octubre, hasta claro. la elección. Ahora, el gran problema no es renegociar con el fondo. El problema son los inversores privados. Lo que hay que explicar es reperfilamiento, reestructuración. ¿Va a haber quita o no va a haber quita? ¿Van a tocar los intereses? Toda la gente que Privados compró que letes, compraron deuda que compró argentina. LECAP, Va a haber quita. jurisdicción local, ley argentina. Ese es el tema. A ver qué... va a haber quita, dijiste recién, Fitch Luis. ya le avisó a sus clientes que se preparen para los que tengan bonos argentinos. Aún teniendo ley norteamericana por hora, el reperfilamiento alcanza a los que tienen tribunales argentinos, que vos podés ir a reclamar a un juez argentino. Los que tienen ley neoyorquina, por ejemplo, todos van a tener quita, como pasó cuando asumió Kirchner, que hizo la quita. Explícame un ejemplo facilísimo que es que va a haber quita. Que vos compraste bonos por $1.000. Mira, es fácil. Tus bonos cuando caen en default, porque para hacer una reestructuración de deuda tenés que estar... Vos compraste bonos por $1.000 y vos pusiste $1.000 y te dieron los bonos. Suponete que compraste una paridad de 90, de 60, de 70, no importa. Pero cuando entran en default valen menos de 30. Entonces, ya el bono tiene la quita hecha de hecho. No vale nada. Y el acreedor quiere recuperar más que eso, porque tiene un papel sin valor que no le van a pagar ni nada. Entonces renegocia. Todo lo que me debes, se está hablando entre 40 me debes es 90. Claro, Pues pero pagué te hago 90. una quita de entre 40 y 55. Por eso se habla de valor Pero de me das recupero. un ¿Cuánto recuperas? Claro. De Pero lo que después habías renegociamos, como hizo con cuando estaba la baña, la tasa de interés Sí. y el cupón PBI, porque si a vos te va bien con las hojas $600, porque veían Pero que venir me el devuelvas negocio, la que no me diste. yo quiero ser socio en esas ganancias. Entonces, si el Producto Bruto, o sea, el tamaño de la economía crecía más de 3.2%, te pagaban el cupón PBI. El problema, Facundo, Y es que el pagaron gobierno miles de insiste millones de que dólares por el cupón esto va a PBI. ser una extensión voluntaria de plazos y nada más. Y está, Pero ahí Luis dice que va a haber quita. plantado ahí. No, No, va a el haber- mercado está convencido de que Sí, va a haber entre quita. 40 Pero y el discurso 55%. oficial es extensión quita. voluntaria de plazos, Para nada lo de más. ley argentina ¿No es puede ser. cierto? Para la ley argentina se está buscando que sea plazo, porque una parte está en pesos. Pero para los de ley extranjera se está hablando de entre 40 Perdón, y en 55. el medio están las empresas que colocaban para que el peso no se le haga, iba a decir una palabra no Muchísimas conveniente en la televisión. empresas. Colocaron ahí para que el peso no se deprecie y poder pagar sueldos con eso. ¿A esas empresas también le van a hacer quita?
Todas las personas jurídicas entran en el reperfilamiento, todas. Personas jurídicas son las empresas que lo usaban, como decís vos, para flujo de caja, para... No tener el dinero de valor, digamos. Pero no tener en cuenta corriente, que devaluándose. Viste, con una inflación así vos te cubrís con los bonos. Si un día te dicen, te reperfilo los bonos, reperfilar es una palabra elegante para hablar de default selectivo. Pasa que la suerte de esos bonos está atado a lo que le debes a los de afuera. A ver, corríjanme, que son prestigiosos economistas. Vos tenés dos deudas. La deuda externa, que es la plata que te prestó el Fondo Monetario Internacional, y después el Estado tiene una deuda que está mezcladita entre interna y externa, que es la de los tenedores de los bonos a los que el Estado les debe plata. Las LETES, los bonos, los AI-24, que no es deuda con el Fondo Monetario Internacional. No, pero no es ¿Qué deuda sucede? externa, Pero perdóname que termino el concepto. Cuando vos no terminás de cerrar con el fondo, porque no te llega la plata, también se te complica con los compromisos de pago de esa deuda que es un poco interna. Entonces ahí se entran a mezclar. No, pero ahí cambió ese era un concepto antiguo. Pero Cuando son dos antes te prestaba acreedores un banco distintos. extranjero, era deuda externa. Hoy no te prestan más los bancos, hoy son los particulares los que Bueno, suscriben. pero no es Entonces, lo mismo lo que le te debes al fondo Déjame terminar que la lo que le idea. debes a los Te privados. dividen la deuda entre los residentes argentinos y los que no son residentes. Y que por ahí los que no son residentes también son argentinos, que tienen viven en la Argentina, pero tienen depositado esos bonos en una cuenta en el exterior. Lo que están haciendo ahora es una discriminación. Si ese argentino, en vez de tener los bonos en la Argentina, los tiene en una cuenta de Estados Unidos, le reperfilan los bonos de la cuenta de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Al reperfilarle a unos en Estados Unidos y no reperfilarle a los que tienen acá, hay una discriminación y empiezan los juicios. Al empezar el juicio se cae la primer cláusula del reperfilamiento, que tiene que ser acuerdo voluntario de todos los acreedores, y se transforma en default. Está bien, pero estamos diciendo lo mismo, que una cosa es lo que se le debe al fondo, lo El que fondo tenés que da pagarle parte, al fondo. Sí, es un organismo Y otra cosa es internacional. lo que vos le estás debiendo a los que creyeron en vos y El y fondo son entra acreedores como el Banco privados Mundial, tuyos, sean como el extranjeros o BID, internos. Ahora, organismos Luis, internacionales. hoy invito a la mesa a pensar.